anuncia en cualquier momento puede venir, o como en el caso de Chile, Perú, que también permanentemente y de manera recurrente están sufriendo sismos que incluso no son pequeños temblores, sino ya terremotos, ¿no? Sí, no, claro, son terremotos bastante grandes los que han ocurrido en Chile, sobre todo. Bueno, es lo que le decía, el movimiento de las placas es lo que da lugar a estas roturas que luego se manifiestan como terremotos, y depende del tamaño de la rotura lo que produce un terremoto de mayor o menor intensidad. Y frente a ello, ¿estamos preparados? ¿Habría de alguna manera investigación, poder, digamos, tener el menor impacto de daños que se puede ocasionar, y la ingeniería de alguna manera puede darnos soportes, mecanismos como para protegernos frente a esto que es, por supuesto, fortuito, ¿no? Y que no lo podemos evitar? Bueno, hay mucha investigación que se ha hecho sobre todo en el mundo desarrollado, en Japón, en California, en la costa oeste de Canadá, en México se ha hecho mucha investigación, actualmente en Chile también, y esa investigación ha tenido un resultado, que son las normas que se usan para diseño. Y yo creo que es importante mencionar que las normas, que lo que hacen es reflejar lo que se sabe, lo que se ha aprendido, generalmente con retraso, ¿verdad? Las normas en todo el mundo, no solamente en nuestro país, en Estados Unidos también, las normas tienen un atraso de unos 20 años con relación a la investigación. Pero poco a poco después van entrando como norma ya. Bueno, esas normas para diseño han avanzado muchísimo. Hoy en día por lo menos hemos aprendido que frente a un terremoto severo, la estructura tiene que dañarse para poder disipar parte de la energía que está entrando por el terremoto, pero hemos aprendido a hacer cierto tipo de detallamiento en los diseños que nos permite evitar el colapso, ¿verdad? Ahora, no es que se asegure 100% que no va a haber colapso en el caso de un terremoto severo. ¿Por qué? Primero, porque el terremoto puede ser un poco más fuerte que lo que se estima para un sitio. Segundo, porque pueden haber errores de construcción, errores en la calidad de los materiales, etcétera. Entonces, todo eso podría llevar a un colapso de las estructuras. Entonces, pero su probabilidad es baja, porque cada vez se mejora más la calidad de los materiales, cada vez hay más cuidado en la construcción, entonces eso ayuda muchísimo. Pero no se puede evitar que frente a un terremoto severo ocurran daños severos en la estructura. Yo lo que a veces uno, digamos, piensa, ¿no?, en voz alta a veces incluso, de que como el mundo que cada día es agredido, pruebas atómicas, efecto invernadero que provoca toda la corteza terrestre, digo, frente a todo esto que son amenazas a la Tierra, yo digo, ¿cómo es que el hombre se erige en su orgullo y vanidad y construye edificios de más de 100 pisos, y con todas estas previsiones y probabilidades de que cada día va a temblar más? ¿Por qué ese desafío? ¿Por qué considera usted que esto? Porque me parece, hasta, usted se acuerda, en la Biblia se habló de la famosa Torre de Babel. Entonces esto es como una especie de desafío, que el orgullo y vanidad del hombre de elegirse como el amo de la naturaleza. ¿Ah? Bueno, yo quisiera entrar en ese tipo de discusión en este momento porque no va a haber tiempo, pero sí le puedo decir que muchas veces son necesidades, es decir, a hacer que se ven aquí ya en nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? Claro, usted ahora ve que los edificios en Guayaquil, por ejemplo, ya son edificios de 15, 20 pisos, que ya no es anormal ver eso, ¿verdad? Son las necesidades, es decir, usted hace un edificio en una zona donde es caro el terreno, entonces dice, bueno, ¿cuántos pisos necesito hacer para que esto sea un negocio? Claro. Y eso me parece que es correcto estimarlo de esa manera, y ahí es donde comienzan a crecer las edificaciones.
Usted, por ejemplo, si hablamos de New York o de San Francisco, usted no puede en la zona central de San Francisco, que es tan costosa, hacer un edificio de 10 pisos, porque entonces sería visto como algo contrario a la lógica de un negocio. Entonces esa es la razón por la cual se hace. Pero también hay otra cosa muy importante, que es un desarrollo científico que se basa en la física y que se está usando desde hace algunos años. Se empezó a usar en Japón, luego pasó esto a California, a la costa oeste de Canadá, y hoy en día se está usando en México, en Chile, en Perú, y se ha comenzado a usar aquí en Guayaquil, que es la protección sísmica a base de aislar las estructuras de los terremotos. O sea, el terremoto va a ocurrir de todas maneras. Entonces, ¿qué tal si aislamos la estructura de tal manera que el terremoto no la afecte, que la estructura no responda frente a la demanda sísmica, sino que la estructura se quede estática y por lo tanto que no se dañe, que es lo que hoy en día se trata de evitar? Porque fíjense, usted debe haber notado que cada vez que hay ahora estos terremotos muy severos, como los que hubieron en Chile, por ejemplo, gracias a Dios la cantidad de personas que fallecieron fueron muy pocas. Eso quiere decir que no hubo colapso de las estructuras. ¿Y por qué no colapsaron las estructuras? Porque en Chile, por ejemplo, desde 1985 se está usando mucho la aislación sísmica. Entonces los edificios están aislados, no responden y por lo tanto no tienen daño. Y por otro lado también se habla ahora de elementos de los materiales más flexibles. Incluso se habla del acero flexible frente al acero rígido. ¿Cómo nos este tema? El término está mal empleado. ¿Cuál es el término que se debe usar en eso? El término que se debe usar es que es un acero dúctil, ¿ya? Que no es lo mismo que sea flexible, ¿ya? ¿Verdad? El acero dúctil quiere decir, la ductilidad es la capacidad del material de deformarse en el rango plástico, ¿ya? ¿Verdad? El acero tiene un rango que es elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted lo estira y deja de estirarlo, el material regresa a cero. ¿Verdad? Pero si lo estira demasiado, no se rompe, sino que simplemente se plastifica, pierde su característica elástica. Y de resistencia también. No pierde resistencia, pierde su elasticidad, yeah. Y entonces entra en un comportamiento plástico. Y lo que se espera es que ese acero tenga un buen comportamiento plástico, que se pueda deformar bastante en ese rango plástico. Esa es la ductilidad del material, de tal manera que durante un terremoto, ¿verdad?, se pueda deformar bastante sin colapsar, sin romperse. Pero ese tipo de material también incide en los costos, ¿o no? Bueno, ya hoy en día pues ya no se fabrica el acero como antes, ¿verdad?, en base exclusivamente a materiales de la tierra, por ejemplo el carbono y todas esas cosas, sino que ahora es a base de reutilizar el acero, chatarra, todas estas cosas, de tal manera que se logra conformar un material que trabaja bastante bien como el acero, y eso es lo que hoy en día se fabrica. ¿Qué aconseja usted, digamos, como para los constructores, de alguna manera hoy por hoy apliquen dentro de las normas de construcción en una ciudad? Primero partamos del hecho, Guayaquil es una ciudad con probabilidades de impactos sísmicos recurrentes, ¿o no? A ver, esa pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera es si Guayaquil es una ciudad en donde puedan ocurrir terremotos severos, importantes. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el movimiento de las placas de que hablábamos al principio cubre una placa gigantesca que se llama la placa Nazca, y la placa suramericana, que comienza al norte de Esmeraldas y termina al sur de Chile. Entonces ese movimiento de placas genera terremotos muy fuertes. De hecho, por ejemplo, en Esmeraldas ocurrió en 1906 un gran terremoto
incluyendo un par de tsunamis, que fue pues una cosa tremenda, pero bueno, vivía muy poca gente en Esmeralda en ese tiempo, pero eso es una muestra de terremoto severo. En Guayaquil fue muy afectada en 1942 por el terremoto de mayo del 42. Ese terremoto tuvo su origen frente a Jama, en la provincia de Manabí, y las ondas viajan por la corteza terrestre, y lo que ocurre al llegar a Guayaquil es que Guayaquil está sobre un suelo sumamente blando que se mueve como imagínese una taza de gelatina. Usted tiene una taza de gelatina y la golpea abajo en la base, ¿y qué pasa? La gelatina arriba se mueve tremendamente, es decir, hay una amplificación de las ondas. Y Guayaquil en un 90% está sobre ese tipo de suelo. Entonces las ondas se amplifican y producen problemas muy serios en las edificaciones, en los puentes, en todo, ¿verdad? Y frente a esto, las construcciones entonces en las laderas, en los cerros, es mucho más crítica. Es crítica, más que nada dependiendo del material que está conformando los cerros, ¿verdad? Por ejemplo, si es roca, no hay mayor problema, pero si es un material de menor característica, bueno, pues sí hay problemas serios, ¿verdad? Y en el caso de Guayaquil, por ejemplo, la zona de Mapasingue, ¿cómo ve usted? En Durán, es peor todavía, la zona del Arbolito, que ahí es arcilloso incluso. Claro, hay zonas como en Durán, en donde es una arcilla de no muy buena calidad. Eso es peligroso, por ejemplo. De hecho, solo con la lluvia ya. Exactamente lo que le iba a decir. De hecho, cuando hay lluvias fuertes, hay deslaves y se cae ese material, y hay casas pues que se vienen guardadas. Entonces eso es un problema que debe de alguna manera buscarse una solución, porque en ese tipo de materiales no se puede. ¿Cuál es su recomendación como científico en esta área para las autoridades del municipio, por ejemplo, para de alguna manera proteger o intentar construir una conciencia antisísmica por parte de los constructores, ingenieros y toda la sociedad en general? Bueno, yo creo que actualmente hay una norma ecuatoriana de la construcción, ¿verdad? Que se hizo creo que el año 2011, y esa norma ecuatoriana en realidad recoge la información que existe básicamente en las normas de Estados Unidos, de California, que es una buena norma. Entonces el asunto es que hay que tratar de cumplir con esa norma, porque es una buena norma para diseñar. Hay muchas cosas que cambiar, pero eso se va cambiando poco a poco, pero la base está, y eso es lo importante, que haya la base. Y pienso que otro aspecto que debería de considerarse mucho es la necesidad de empezar a diseñar estructuras aisladas de terremotos, ¿verdad? A las estructuras a las cuales se les coloca estos aisladores que no permiten que la onda sísmica afecte la estructura, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, fíjese, me enviaron la semana pasada un mandato, pues, una ley que se acaba de lanzar en Perú, en donde dice: toda estructura que tenga que ver con hospitales o con instalaciones sanitarias tiene que ser aislada de terremotos. Es una ley, ¿verdad? En Chile no se consigue que se construya un hospital, un centro comercial, donde hay acumulación de gente, por ejemplo. Sí, pero mire usted la importancia frente al centro comercial, a pesar de la acumulación de un hospital, claro, por supuesto, o de una escuela, o de un edificio público, ¿verdad? Esas son estructuras que deben ser aisladas. En Chile no se consigue que se construya una cosa de esas sin aislación. Me preocupa mucho más, ingeniero, porque usted conoce pues que la tradición, al menos de casas antiguas, era construirlas con cementos y caña en medio. Es una mezcla, no sé, que con el tiempo nos ha dado problemas. El último desmoronamiento de la fachada, por ejemplo, de Plaza Triángulo. Me preocupa que sin necesidad de temblor, ¡bum!, se caen las cosas, imagínense. Y eso de alguna manera yo llamo es más bien a que el control por parte de los gobiernos autónomos descentralizados de inspeccionar
la calidad de las construcciones, debe de ser de previsión permanente y de una constante y rigurosa, yo diría, monitoreo de todas las construcciones para evitar tragedias humanas, sobre todo. Bueno, mire, ahí hay una cosa interesante en lo que usted menciona, ¿no? Vale la pena reflexionar sobre eso. En realidad, yo creo que la ingeniería ecuatoriana, y particularmente la ingeniería guayaquileña, que es la que yo más conozco, porque yo nací aquí, vivido aquí, en realidad, fíjese, es una buena ingeniería, pero el problema que hay es que esa buena ingeniería depende de cuándo se hizo la construcción. El conocimiento de hoy no es el mismo que hace 40 años o 50 años, definitivamente. Hace 50 años se construyó de una manera, haciéndolo mejor, tanto de parte del diseñador estructural como del constructor. Hoy en día sabemos que eso no estaba bien, que era insuficiente, pero estuvo bien hecho en su momento. Entonces hay un problema en que yo creo que los propietarios son los que tienen que comenzar a revisar esto, ¿verdad? Utilizando los servicios de gente que conoce de este problema. Y bueno, más que peritaje, una revisión estructural, ¿verdad? Y entonces ver si las deficiencias y buscar las soluciones. Y hay soluciones hoy en día. Por ejemplo, a un edificio existente que pueda tener problemas en el caso de un terremoto, usted le pone amortiguadores al edificio y lo salva, ¿verdad? Y eso es algo que realmente está haciéndose en el mundo desarrollado y que debe hacerse en nuestro medio, porque hay que salvar vidas. Y por ejemplo, yo cada vez cuando pasaba que el edificio es el Ministerio de Agricultura, que decían que era el movimiento a la ineficiencia, yo decía, ¿cómo que pasó tantos temblores, tantos terremotos? Yo lo veía ahí, el edificio nunca se cayó. Bueno, a ver, desde que se hizo ese edificio hasta el día de hoy, no ha habido un terremoto en Guayaquil. Lo que se ha habido son temblorcillos y nada más. Ese edificio fue hecho, creo yo, técnicamente muy bien. Me parece que eso fue construido por la Compañía General de Construcciones, si mal no recuerdo. Alfredo Gregor, que es un hombre muy serio, muy correcto. Sí. Entonces yo pienso que la edificación fue bien hecha para el conocimiento de ese momento. Es posible que haya tenido ciertas cosas que mejorarse en su estructura, pero que era totalmente posible hacerlo. Por ejemplo, ese edificio usted le pone amortiguadores y le queda pero listo para 50 años de vida útil, ¿verdad? Pero lo que creo yo que movió a demolerlo fue el hecho que aparentemente su arquitectura no fue bien concebida, su uso no era muy adecuado. Ese edificio quedó realmente sin ningún tipo de mantenimiento. Es que fíjese, ahí quedaba el Instituto Geográfico Militar. Entonces, como yo mi vida profesional la dediqué al diseño de estructuras y particularmente de puentes, entonces yo tenía que ir a comprar las fotografías aéreas de las zonas donde quedaban los puentes, y eso era en el Instituto Geográfico, y no podía ir un conserje a comprar, sino que tenía que ir usted, el diseñador, presentarse ahí. Entonces había que subir 6 pisos por ahí, los ascensores no funcionaban, las escaleras estaban sucias. Entonces verdaderamente era una cosa terrible. Así era hasta hace unos años, pues, donde había que comprar esas fotos. Entonces yo sí decía, pero ¿cómo puede ser posible que este edificio que costó tanto dinero no le hagan un mantenimiento? Y más bien ese era un monumento a lo que no debe a la ineficiencia de las administraciones públicas, porque eso es ineficiencia. Eso es ineficiencia. No tenía nada que ver el edificio en su estructura. No. Así es. Bueno, queremos agradecerle al ingeniero Tom Lara por haber comparecido aquí en Teleradio 1350. Ha sido muy valioso sus consejos, sus opiniones, y esperemos que las mismas en la ciudadanía tengan de alguna manera, hayan motivado a que hagamos esa reflexión. Depende de nosotros la seguridad, y en nuestras casas, que es donde vivimos, tenemos que de alguna manera preocuparnos de mirar
las condiciones en que vivimos y si hay necesidad de hacer algún tipo de inspección, para eso están los profesionales. Bueno, hay varios de nuestros medios que pueden atender eso y resolver ese problema. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted.